18. Estamos segunda carta de los Corintios 3:18. Por tanto, dice, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Este versículo presenta cuál es el proceso de la santificación, por el cual el creyente está siendo conformado a la imagen de Jesucristo. Y sabes que este proceso de la santificación que lo vemos en este verso 18, de alguna manera tiene que ver con el propósito de Dios de salvar a su pueblo. Si vamos a Romanos 8:29, un momentito, nos vamos de este texto a Romanos 8:29, y ahí nos dice el propósito de Dios al salvar a su pueblo. Dice, porque a los que antes conoció también los predestinó. ¿Para qué? Para que fuesen hechos, dice, conformes. ¿A quién? A la imagen de su Hijo. Así que, ¿cuál era el propósito de Dios? Era crear una humanidad redimida que sería como su Hijo. Tendrían la imagen de su Hijo. Y recuerde lo que sigue diciendo como promesa para todos los creyentes, que todavía no se ha manifestado lo que nosotros seremos, pero cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Ese es el objetivo. Ese es el propósito de nuestra redención. Dios nos salvó para hacernos como Cristo. Y con el tiempo, mientras esperamos la realidad de eso, progresivamente nos volvemos más y más como Cristo. Esa es la santificación, esperando la glorificación. Y cada vez más nos parecemos entonces a Cristo. Y Pablo vio eso como la misma vida del creyente, la misma vida de todo creyente. Él dijo, en Filipenses, él dijo, yo solamente hago una cosa en esta vida, una sola cosa yo hago. Y si Pablo dice que él hace una sola cosa en esta vida, creo que nos interesa. Cuando Pablo dice, yo solamente vivo haciendo una cosa en esta vida. ¿Qué cosa es la que él hace? Gálatas 3:13 dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. ¿Y qué es lo que hace extendiéndose a lo que está delante? Verso 14 dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, ¿cuál es el premio? La semejanza a Cristo. Ese es el premio, la semejanza a Cristo. El premio en la eternidad es la semejanza a Cristo. Fue lo único que Pablo hacía. Eso es lo único que yo hago. Así vivo mi vida cristiana. Entonces, viendo este versículo 18 en la segunda carta de los Corintios 3, se nos dice que mientras nosotros contemplamos la gloria del Señor, mientras nos enfocamos en la realidad de Jesucristo, Dios revelado en Cristo, demostrando su gloria, y al mirar nosotros esa gloria, somos transformados por el Espíritu Santo a un nivel de gloria a la misma imagen. En otras palabras, el Espíritu Santo nos está haciendo cada vez más semejantes a Cristo. Esto es santificación y ese es el objetivo de la vida cristiana. Y ahora, para entrar en nuestro texto y ver en el contexto que nos encontramos, cuando los judaizantes entraban en la ciudad de Corinto y iban a la iglesia, comenzaban a predicar la gloria del antiguo pacto. Predicaban ellos la ley. Hacían énfasis en que las ceremonias deben cumplirse y decían que el antiguo pacto era esencial para la salvación. Eso es lo que decían los judaizantes, y que entonces la ley tiene un componente salvador. Y Pablo negaba eso de varias maneras que están en todos los versículos anteriores y que hemos estudiado, pero culmina diciendo que el antiguo pacto tenía una gloria externa, pero el nuevo pacto tiene una gloria interna. Y al contemplar la gloria del Señor somos conmovidos, o literalmente dice transformados de un nivel de gloria al siguiente por el Espíritu Santo. Así que ese es el punto final de Pablo aquí. Él se está defendiendo a sí mismo y dice que los verdaderos predicadores son los que predican el nuevo
pacto. Esos son los predicadores competentes, son los verdaderos predicadores, aún el día de hoy. Esos son los ministros competentes. Y luego Pablo reconoce que el antiguo pacto tenía una gloria, y lo vamos a revisar brevemente, pero era una gloria que se desvanecía, era una gloria que de alguna manera estaba velada, tenía que desaparecer y ser reemplazada por un nuevo pacto. Y por otro lado, Pablo decía que el nuevo pacto es superior al antiguo pacto, y ahí es donde entramos en este texto largo que nos encontramos estudiando y que hoy, Dios mediante, terminamos. ¿Recuerdan? Pablo está probando que el nuevo pacto es superior al antiguo. Y recuerdan lo que estudiamos en el verso 6, en la parte B del versículo 6, que en primer lugar es superior porque el nuevo pacto da vida, el nuevo pacto da vida, y eso es lo que dice, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, más el Espíritu obrando a través del nuevo pacto, dice, vivifica, es decir, da vida. Y el antiguo pacto no podía darte vida. El antiguo pacto lo único que hacía era matarte. Cuando tú lees la ley de Dios y miras, al leer la ley de Dios, miras tu propia vida, ya estás muerto de vergüenza, ya estás muerto de culpa, de incapacidad, de frustración, porque no puedes vivir de acuerdo con la ley de Dios. Y también te mata eternamente porque ya has violado la ley de Dios. Y según Gálatas 3:10 dice, estás maldito. De hecho, todo hombre está maldito. Y esa maldición significa condenación eterna. Deja a todos los hombres condenados. Así que la ley mata, pero el nuevo pacto dice que da vida. Por eso es superior. En segundo lugar, que ya estudiamos esto, solo estamos repasando brevísimamente para entrar a estudiar lo último. En segundo lugar, es superior el nuevo pacto porque produce justicia. En el versículo 7 dice, y si el ministerio de muerte, que es la ley, grabado con las letras en piedra, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Y mire el verso 9, porque si el ministerio de condenación, esta es la ley, hay un contraste que va a ser muy vívido entre la ley como un ministerio de condenación. Dice, si este ministerio de condenación fue con gloria, fue glorioso porque fue glorioso allí en el monte, ¿no? Como la presencia de Dios estaba allí. Dice, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. ¿Qué ministerio es el que te justifica? El antiguo pacto no te justifica. El antiguo pacto te condena. Pero es el nuevo pacto el que tiene el ministerio de la justicia, de la justificación. Ese es el ministerio de la justificación. El nuevo pacto tiene una gloria abundante porque produce justicia. ¿Recuerda Romanos 3:20? ¿Recuerda Romanos 3:20? Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Solamente te enteras de que eres un pecador, para eso fue dada la ley. Verso 21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, que la ley ha testificado, dice, testificada por la ley, y los profetas, ellos también, hablaron del nuevo pacto que iba a venir, y mira cómo termina diciendo el verso 22. La justicia de Dios por medio de la fe, ¿en quién? En Jesucristo, para todos los que creen en Él. Así que la justicia no vino por la ley, sino a través de la fe en Jesucristo para todos los que creen. Entonces, ¿qué es lo que trae el nuevo pacto? Trae rectitud, trae justificación. Tercero, vimos que el nuevo pacto es superior porque es permanente en comparación con el antiguo. Mira el verso 10, dice, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto. ¿En qué respecto? En esta comparación que va a ser. Si es verdad que el antiguo pacto
tuvo gloria, dice. Sin embargo, si lo comparas en esta categoría, dice, en este respecto, ¿en comparación con cuál? Con la gloria más eminente. ¿Cuál es la gloria más eminente? El nuevo pacto, porque este tiene una gloria mayor. Y mira el verso 11, porque si lo que perece tuvo gloria, está hablando de la ley, mucho más glorioso será lo que permanece. Y Moisés tenía una gloria en su rostro y simplemente se desvanecería porque no venía del interior, simplemente era el reflejo de algo externo y luego se le desvanecía del rostro y se iba su gloria. Pero el ministerio del nuevo pacto va a continuar y nunca será reemplazado, porque después de este nuevo pacto no hay más, no encuentras absolutamente nada más y no hay nada más que decir cuando encuentras el nuevo pacto. Todo ha sido hecho en Cristo. Él ha logrado una vez y para siempre la redención de su pueblo. Así que no hay verdad superior que eso. Eso es todo lo que hay. Este es el Evangelio. Y obtenemos una nueva comprensión de esta riqueza del Evangelio. Mira cuán importante es este nuevo pacto que es el Evangelio, que a medida que nosotros crecemos, pero nunca iremos más allá de este Evangelio. Esto es todo lo que tenemos. Este es todo lo que el Señor nos ha dado en Cristo Jesús. Este es el nuevo pacto, este Evangelio. Nunca vamos a ir más allá de este Evangelio porque no hay nada más allá. No es el Evangelio más el antiguo pacto, no es el Evangelio más una serie de cosas, no, es el ministerio del nuevo pacto, es todo lo que necesitamos. En cuarto lugar, vimos que el nuevo pacto es superior porque trae esperanza. Mira el verso 12, dice, así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Así que este nuevo pacto trae esperanza. El antiguo pacto no traía esperanza. Todo lo que te hacía era que te mostraba que tú eras un pecador, al punto de que te abrumaba la culpa y la vergüenza. ¿Sí ves? Te dabas cuenta de tu pecaminosidad y entonces allí estaba, pero no había esperanza. Pero el nuevo pacto trae esperanza. El antiguo pacto no tenía la capacidad de alcanzar la justicia por sí mismo. Así que lo dejaba todo hombre en una terrible desesperación, clamando la misericordia de Dios. Y de hecho fue dado para eso, para que clames a la misericordia de Dios. Pero hasta ahí llegaba el antiguo pacto, nada más. Pero el nuevo pacto trae esperanza. Quinto, vimos que es mejor el nuevo pacto porque es claro. Y en los versículos del 13 al 15, que no lo vamos a leer, Pablo habla sobre el hecho de que la gloria del antiguo pacto tenía que estar velada. La gloria del antiguo pacto estaba velada y hay en eso una ilustración de la oscuridad del antiguo pacto. ¿Por qué? Porque en el antiguo pacto tú ves tipos, símbolos, imágenes, ceremonias, ves ofrendas, ninguna de las cuales era la realidad. Nada de eso era realidad. Pero todas ellas eran imágenes de la realidad que había de venir. Así que en cierta forma había una cierta oscuridad en el antiguo pacto que es revelado, claro, ahora en Cristo. Y en Cristo todo es claro porque los misterios son revelados en el nuevo pacto. Y en sexto lugar es superior porque está centrado en Cristo. Mira el verso 14. En la segunda parte, cuando dice, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y el verso 16 dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Todo se aclara en una vida centrada en Cristo. Y así el nuevo pacto entonces es superior. ¿Por qué? Hemos visto, da vida, trae justicia, es permanente, trae esperanza, es claro, está centrado en Cristo. Y ahora vamos a ver el séptimo y vamos a ver el octavo el día de hoy y terminaremos este pasaje. Y Pablo presenta una séptima
categoría de por qué el nuevo pacto es mejor que el antiguo. Y él dice, porque el nuevo pacto es empoderado por el Espíritu Santo. Es empoderado por el Espíritu Santo. Mire el verso 17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Vaya, esto es muy interesante. Que la agencia divina que obra a través del nuevo pacto es el Espíritu Santo. Él es el que obra. Y el Espíritu Santo no es otro que el mismo Yahvé del Antiguo Testamento. El mismo Dios que escribió el Antiguo Testamento es el mismo Dios que escribió el Nuevo Testamento. ¿Sí ves? El mismo Dios que escribió la ley moral que condena a los hombres es el Dios que escribió el nuevo pacto que los redime a los hombres pecadores. El mismo Dios que hace culpable a todo el mundo y cierra toda boca, como dice, es el mismo Dios que se manifiesta en su espíritu para liberar a todos los hombres. Así que el mismo Dios que los puso en esclavitud bajo la ley es el Dios que les trae la libertad a través de su espíritu. Es el mismo Dios. Así que no debe haber conflicto para nosotros, porque no es un Dios del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, y otro Dios es el del Nuevo Testamento con el Nuevo Pacto. No, es el mismo Dios. El Señor es el mismo Espíritu que libera de la esclavitud en el Antiguo Pacto. Todo lo que el Antiguo Pacto siempre tuvo la intención de hacer fue llevar a los hombres a la desesperación. Esto es lo que debía cumplir el Antiguo Pacto, desesperarlos a los hombres, llevarlos a una desesperación. Y en esa desesperación el hombre tenía que suplicar la misericordia y gracia de un Dios que era bondadoso, un Dios que era amoroso. Y el Espíritu del Señor, en ese poder salvador, quien aplica entonces la salvación del nuevo pacto en el creyente arrepentido. Así que es en cualquier edad. Él también era el que obraba en el Antiguo Testamento. Cuando una persona del Antiguo Testamento vio la ley como lo que realmente era, un ministerio de condenación y de muerte, y cuando se daba cuenta entonces de su pecaminosidad, entonces temía de ir al infierno, había temor del infierno, y cuando la ley había hecho entonces su obra y tenían un corazón arrepentido, y vinieron a Dios y suplicaron misericordia, y suplicaron por gracia, y suplicaron por perdón, Dios en gracia los miró y los perdonó. Esa obra de transformación que ocurrió allí era la obra del Espíritu Santo. Estamos hablando del Antiguo Pacto. Era la obra del Espíritu de Dios. ¿Y sabes lo que estaba haciendo allí? Estaba aplicando la obra del nuevo pacto de Cristo retroactivamente a ese pecador arrepentido. Eso es lo que estaba haciendo, por un hecho que debía suceder posteriormente para todos los del Antiguo Testamento. Pero era la obra del Espíritu. Él es el que hacía la obra, la salvación. En cualquier momento, sea bajo el Antiguo Pacto, el Nuevo Pacto, fue y es y siempre será la obra del Espíritu, que no es otro que el mismo Señor. Él es el que hace la obra. ¿Cuál era la función del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? Tal vez usted haya pensado que el Espíritu Santo no hizo nada en el Antiguo Testamento y que recién llegó en el día de Pentecostés, cuando se conformó la iglesia. Pero en el Antiguo Testamento vemos que el Espíritu Santo al menos obra en 4 áreas, 4 categorías. Una es en la creación, allí lo vemos, en esa actividad creativa. 2, lo vemos en el empoderamiento. El Espíritu Santo vino sobre fulano de tal, sobre David, y entonces David hacía cosas sobrenaturales porque el Espíritu Santo venía sobre ellos, es decir, daba poder a un hombre que venía sobre él. La tercera cosa es la revelación. Usted sabe que todo el Antiguo Testamento llegó a los escritores del Antiguo Testamento por medio de ¿quién? Del Espíritu Santo.
Y muy claramente el apóstol Pedro nos dice en su segunda carta 1:21 que el Espíritu Santo fue el que alumbró y de alguna manera los guió a los autores bíblicos para escribir toda la ley, todo el Antiguo Testamento. Y en cuarto lugar, la cuarta categoría en la que obra el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento es que donde a veces la gente se confunde mucho, es que el Espíritu Santo obró en la regeneración. Usted dice regeneración, sí. En el Antiguo Testamento había regeneración. A veces el concepto de la regeneración nos parece un concepto solamente del Nuevo Testamento. Allí es que Él obra la regeneración en una persona y lo transforma en un creyente. Pero la regeneración también fue el trabajo del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Allí nacieron de nuevo muchos en los que obró el Espíritu Santo. Fueron hechos nuevos, fueron transformados por el poder de Dios a través ¿de qué? Del Espíritu Santo. Y eso debía ser evidente. ¿Por qué? ¿Por qué decimos que pues, es evidente esto? En primer lugar, porque partiendo de que todos somos miserables pecadores. Todos los hombres del Antiguo Testamento eran miserables pecadores. Todos eran depravados, como dice Romanos 3. Sus corazones eran más engañosos que todas las cosas y perversos. No tenían la capacidad de cambiarse, de ellos mismos cambiar. No hay capacidad en el hombre. No podían hacer nada para alterar su miserable condición, ¿no? Pecadora. No podían absolutamente cambiarse nada. ¿Recuerdan las preguntas que todavía están en nuestros oídos? ¿Puede el etíope cambiar su color? ¿Puede el leopardo cambiar sus manchas? Bueno, con la respuesta del profeta es que no hay manera, no hay cómo. Así que toda la humanidad está atrapada en esta terrible condición de absoluta depravación e incapacidad. No pueden hacer nada para agradar a Dios, ningún hombre, y los hombres del Antiguo Testamento tampoco. Y tal vez usted dice, pero alguna justicia deberían haber tenido esos hombres. Bueno, trapos de inmundicia, nos dice el profeta, son trapos mugrientos. ¿Y cómo? ¿Cómo por sí mismos van a empezar a amar a Dios? ¿Cómo ellos pueden empezar a amar a Dios? ¿Voy a agradarle a Dios? ¿Voy a odiar el pecado? ¿Voy a servir a Dios y adorarlo a Dios? ¿Cómo por sí mismos? No hay capacidad para hacer eso. El pecador no tiene capacidad para odiar su pecado. ¿Por qué? Porque son trapos de inmundicia sus justicias. Hay que regenerarlos. No hay otra manera de que sean salvos. Tienen que ser regenerados ellos. Estamos hablando de los hombres del Antiguo Testamento. Y también vemos en el Antiguo Testamento que el Espíritu Santo está convenciendo de pecado. ¿Recuerdan en Génesis 6 cómo el Espíritu Santo está luchando con los hombres ahí porque de continuo solamente había maldad, pero el Espíritu Santo está luchando con ellos? También vemos en el Antiguo Testamento que los creyentes amaban a Dios. ¿Y cómo un hombre puede amar a Dios? ¿Cómo un hombre puede amar su palabra? En el Salmo 119 dice, oh, cuánto amo tu ley. Tú y yo podemos entender esto, cómo amamos la ley de Dios porque hemos sido regenerados. Pero un hombre del Antiguo Testamento, ¿cómo podría decir eso? Oh, cuánto amo tu ley. Decirle a Dios eso, no hay manera, no hay manera. Solamente alguien que ha sido regenerado, alguien que ha sido transformado, es la única manera de que pueda decir una cosa como esta. Así que ellos fueron transformados para amar a Dios, fueron transformados para amar y obedecer la palabra de Dios, fueron transformados para odiar el pecado, porque si no, no hay manera de odiar el pecado. Recuerda el día de tu conversión. Muchos de nuestros pecados fueron odiados por nosotros porque reconocimos, y eso solo lo da la regeneración. Esa es la obra del Espíritu Santo, ¿sí ves? Así que eran personas regeneradas, recién nacidas, eran personas transformadas igual que nosotros.
De lo contrario, nunca tendrían la capacidad humanamente de cambiar. Dios tenía que hacer ese cambio. Dios tenía que cambiarlos. Y tenemos en el Hebreos capítulo 11 una serie de personajes de los héroes de la fe que usted los conoce muy bien, comenzando desde Abraham y todo el capítulo 11 largo de tantos hombres. Todos ellos son los héroes de la fe y todos son ejemplos para nosotros de cómo vivir la fe, cómo vivir la vida de fe. Estamos rodeados por esa nube de testigos que están testificando de una vida de fe y todos ellos son creyentes del Antiguo Testamento. Son nuestros modelos, dice el autor de la carta a los Hebreos. Abraham, de hecho, es el padre de nuestra fe y Abraham era un hombre regenerado. En la conversación de Jesús con Nicodemo en Juan capítulo 3, ¿recuerdan ustedes? El Señor Jesucristo no había muerto, todavía no había muerto ni había resucitado tampoco. No había ocurrido el Pentecostés, no había nacido la iglesia, no se ha formado nada. Y aquí hay una conversación, y entonces esa conversación de salvación es en términos del antiguo pacto, no puede ser otro, ¿ves? Es en términos del antiguo pacto. El nuevo pacto fue ratificado en la sangre de Cristo, pero estaba vivo aquí, todavía no moría Cristo, así que no ha sido ratificado el nuevo pacto. Están hablando en el antiguo pacto. Las condiciones del antiguo pacto es lo que se ve en esta conversación. Y allí Jesús le dice a Nicodemo, que era un gobernante importante aquí de los judíos, en el verso 3 le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y ese es un principio general, que nadie puede entrar al reino de Dios. Estamos hablando en condiciones de los términos del antiguo pacto. Nadie puede entrar en el reino de Dios si no ha nacido de nuevo, si no ha sido regenerado. No ha ocurrido el Pentecostés todavía, no ha muerto Cristo, no ha resucitado Cristo. Y le está diciendo esto, y mucho más todavía en el verso 6, le dice, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, y al final del verso 8 le dice, nacido del Espíritu. Así que el Espíritu Santo es la agencia de esta regeneración. El Espíritu es la agencia de esta transformación, de este nuevo nacimiento, de esta metamorfosis que debe tener lugar, porque si no se produce, no puede entrar nadie en el reino de Dios. Y eso era cierto para Nicodemo, y Nicodemo estaba vivo antes de que el nuevo pacto fuera ratificado. Las mismas condiciones, ¿ves? Las mismas condiciones. ¿Qué hizo el Espíritu Santo con respecto a la vida de un creyente en el Antiguo Testamento? En primer lugar, Él iba a proveer la revelación de la verdad, porque el Espíritu Santo estaba detrás de la revelación, la verdad en la que el creyente podía creer. Entonces el Espíritu Santo podía convencer de pecado a ese hombre a través de la verdad. Entonces el Espíritu Santo transformaba a la persona y le daba poder a esa persona para ser obediente a Dios, para amarlo, para odiar el pecado. Esa es la manera como funcionaba el hombre en el Antiguo Testamento. Y pensamos que el Espíritu Santo mantuvo a los creyentes en el Antiguo Testamento como nos guarda a nosotros también ahora, como nos mantiene a nosotros ahora. Usted hoy no puede salvarse. Tampoco puede mantener la salvación. En el Antiguo Testamento tampoco ellos podían salvarse, sino por la obra transformadora, regeneradora del Espíritu Santo. ¿Y cómo iban a mantenerse ese cristiano, ese regenerado en el Antiguo Testamento? ¿Cómo se mantenía en la fe? También por la obra del Espíritu Santo, guardado por el poder de Él. Si es cierto en el Nuevo Testamento, debe ser cierto también en el Antiguo Testamento. Así que el Espíritu Santo regeneró y preservó a cada creyente elegido. Fue Él quien obró en los corazones de los hombres del Antiguo Testamento. Puede poner el ejemplo de Sansón. ¿Recuerdan a Sansón cómo cayó en la profundidad de su pecado allí con Dalila?
¿Y cómo es que pudo terminar triunfante? ¿Cómo? ¿Cómo pudo terminar triunfante? Si estaba totalmente devastado. ¿Por qué? Porque él fue guardado por el Espíritu en medio de toda esa iniquidad en la que él se encontraba. Dios nunca abandonó ese hombre porque él dependía del Espíritu. ¿Se acuerdan de lo que David dijo cuando estaba brotando de su corazón el dolor de su propia confesión en el Salmo 51, de lo que había cometido, de que había asesinado a Urías y había estado en adulterio con la esposa, con Betsabé, la esposa de Urías? Él dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Qué es lo que estaba pidiendo él? Pedía la intervención divina, la intervención de Dios en su vida para ser lavado, para ser limpiado. Él no estaba diciendo: Señor, yo sé que fue difícil eso, pero esta era una mujer que me llamó la atención, pero la siguiente vez voy a hacer lo mejor que pueda hacer y entonces yo voy a tratar de vencer el pecado. Él no dijo eso, ¿ves? No dijo eso. No estaba solo David. Él sabía de dónde venía la única fuente de limpieza y de poder, y esa era de Dios. Él sabía y por eso él hace esa petición: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y si tú no lo haces, yo no podré hacerlo. Si tú no lo haces, yo no puedo hacerlo. Así que él sabía la pureza, la santidad, la santificación, la preservación, todo es obra del Espíritu Santo. Todo es obra del Espíritu Santo. Así que los santos del Antiguo Testamento sí experimentaron la obra del Espíritu. Además, pensamos que el Espíritu estaba allí con ellos en sus vidas. ¿Recuerdan ustedes Juan 14, 16 y 17? Cuando Jesús está dejando a sus discípulos y Él está a punto de morir y ellos se están sintiendo la pérdida de una manera severa y Él les dice: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Si yo debo irme y vendrá otro, ¿sí? ¿Para qué? Para que esté con vosotros para siempre. Esa era una promesa, para que esté con vosotros para siempre. Así dice Juan 14, 16. No van a estar solos, así que no se estén preocupando por eso. Yo me voy a ir, pero no quedarán solos, vendrá alguien más. ¿Quién es ese? Y el verso 17 dice, Juan 14, 17 dice: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. Y mira lo que dice aquí: porque mora con vosotros, y más ahora, y más aún lo que sigue diciendo, y estará en vosotros. Mora ya con vosotros, dice, y luego dice, estará con vosotros. Tal vez nos hacemos la pregunta: ¿cómo estará? Dice, si ya están morando con ellos. Vaya, aquí hay una palabra clave que sería imposible para esos hombres, para esos discípulos, funcionar de alguna manera agradable a Dios si el Espíritu Santo no estuviera con ellos para guiarlos, para protegerlos, para preservarlos, para darles poder. Dice, vosotros le conocéis porque Él mora con vosotros. Y luego les dice, y estará con vosotros. Esa es la gloria del nuevo pacto. Estará con vosotros. Eso está hablando de la gloria del nuevo pacto. Él está con ustedes. Él estará en ustedes. Posteriormente dice, Él estará con ustedes. ¿Cuál es la diferencia entre ese mora con vosotros y estará con vosotros, que es el nuevo pacto, la gloria del nuevo pacto? ¿Cuál sería la diferencia? Bueno, nosotros no hemos estado solamente en el antiguo pacto, solo hemos estado en el nuevo pacto y no podríamos decir que hay una diferencia, pero debe haber una diferencia tal vez de plenitud. Hay un grado en que experimentamos el poder y la habilitación del Espíritu de Dios que va más allá de la experiencia del creyente del antiguo pacto, que no lo podía experimentar.
como nosotros que experimentamos los del nuevo pacto. Cuando el Señor Jesús dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y luego dice, el que cree en mí, como dice de la Escritura, de su interior, dice, correrán ríos de agua viva. Y en el verso 39, en Juan 7:39, dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Tal vez esta es una de las diferencias del nuevo pacto con el antiguo en la presencia del Espíritu Santo en el creyente. Pero ¿qué acaba de decir en Juan 14? Que Él está con ustedes. ¿Y qué quiere decir que lo van a recibir? Bueno, porque el Espíritu Santo no había sido dado como lo promete en el nuevo pacto, porque Jesús todavía no había sido glorificado. Bien, ¿cómo podría estar con nosotros si aún no lo han recibido? ¿Cómo podrían estar con ellos si todavía no lo han recibido? Y la respuesta es que los santos del Antiguo Testamento experimentaron la presencia del Espíritu Santo o nunca habrían sido santos del Antiguo Testamento. Pero debemos reconocer que hay una plenitud, una riqueza, un grado y una profundidad en los que el creyente del nuevo pacto experimenta el Espíritu Santo. Hay una diferencia, ¿no? Hay una diferencia desconocida para ellos. Y esa es una plenitud, dice, ríos de agua viva, ríos, dice, ¿no? Brotarán dentro de nosotros. Es un fluir que hay en el creyente, ¿sí? Todo fluye bajo la maravillosa obra de Dios al darnos su Espíritu. Y llegamos por eso a ser templo del Espíritu Santo. Qué tan glorioso lo que nos ha dado el Señor en el nuevo pacto. Él está en nosotros. Y recuerdan ustedes también el anticipo de Joel, que en Joel capítulo 2, él está anticipando en los tiempos futuros, en los tiempos de la venida del Señor, que el apóstol Pedro en su predicación de Hechos 2 hace alusión a este Joel, que en los últimos días dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y los ancianos soñarán sueños. En ese día dice, derramaré mi espíritu. Ellos van a profetizar. Va a haber maravillas en el cielo arriba y señales abajo en la tierra. ¿De qué está hablando? Está hablando de ese gran día del Señor, día calamitoso del Señor y del establecimiento del reino de Jesucristo. Joel está profetizando los días posteriores, ya la entrada casi al reinado de Cristo. Y ahora podemos nosotros ver entonces la diferencia del nuevo pacto con el antiguo, y aunque tú y yo tenemos el nuevo pacto, todavía no experimentamos esto que ha de venir en este tiempo posterior, ¿no? Dice, hay una plenitud del Espíritu Santo que viene en el reino de Cristo, que es más grande de lo que hoy nosotros estamos experimentando. Eso lo dice Joel. Así que los santos del Antiguo Testamento, ellos fueron renovados, fueron salvados, fueron guardados por el poder del Espíritu Santo, fueron asistidos por el Espíritu Santo. Él estaba allí con ellos, impulsándolos a amar a Dios, a amar su palabra, a odiar el pecado. Pero en el nuevo pacto Él entra y hay una plenitud, una riqueza que no se han conocido antes. Y eso viene de una intimidad en poder, en consistencia, a medida que nos convertimos en el templo del Espíritu Santo donde Él mora. Bien, y eso que podríamos todavía hablar en la primera de los Corintios 12:13, no vamos a leer, donde el Espíritu Santo nos inserta y nos hace parte de la iglesia universal del Señor. Otro hecho glorioso en el cual nos gozamos con todo creyente, lo que no pudo experimentar el hombre del Antiguo Testamento. Así que esa es la obra del Espíritu Santo. Ahora regresemos a segunda carta de los Corintios 3.
Entonces podemos ver que no es diferente en tipo, solo difiere en grados en el antiguo y lo nuevo. Y la gran noticia está aquí en el verso 17, que dice que donde quiera que el Espíritu del Señor esté, donde quiera que el Espíritu del Señor venga y ministre esa regeneración, hay libertad. Donde quiera que Él vaya y ministre regeneración, de regeneración hay libertad. Porque ya no son esclavos de la ley, ya no son esclavos de Satanás, ya no son esclavos del miedo, ni de la corrupción, ya no son esclavos del pecado, ya no son esclavos de la muerte, porque el Espíritu liberta a las personas de toda esa esclavitud. Y eso es lo que dirá usted, que el Dios que dio la ley, no le dio la ley a los hombres condenados. Él dio la ley con el fin de guiar a los hombres al hecho de que necesitaban un Salvador para que pudieran llegar a tener esta provisión del nuevo pacto. Bien, esto nos lleva al último punto. Finalmente, el último punto, que es el que comenzamos hablando un poco. Y vemos que el nuevo pacto es superior porque da vida, porque proporciona justicia, es permanente, tiene esperanza, es claro, se centra en Cristo y es fortalecido por el Espíritu Santo. Y por último, el nuevo pacto es mejor porque es transformador. Porque es transformador. Mira, vamos a ir a segunda carta de los Corintios 4:6, un texto muy parecido, pero mirándolo desde otro ángulo. Dice así: estamos de alguna manera siendo transformados de una manera increíble. Cuando se quita el velo, se ve a Cristo, y esto es lo que sucede. Mira, segunda carta de los Corintios 4:6, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Así que vemos la gloria de Dios revelada en el rostro de Jesucristo. Y cuando eso sucede, cuando vemos la gloria de Dios revelada en el rostro de Cristo, entonces somos transformados. Somos transformados. No lo vemos a Dios, pero vemos la gloria de Cristo, la gloria de Dios en el rostro de Cristo, lo vemos. Eso sí podemos ver. Y en ese momento nosotros somos transformados. Por eso el verso 18 dice: por tanto nosotros todos. No habla de un hombre que podía hacer eso. En el antiguo pacto solo Moisés es el que hacía esto. No es un solo hombre, no es solo Moisés, sino todos. Todos, dice, nosotros todos. Dice, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados. Y una vez que usted ve a Cristo y ve la gloria de Dios revelada en Cristo, eso es lo que está diciendo en segunda carta a los Corintios 4:6 que hemos leído. Dios ha revelado su gloria en el rostro de Cristo. Y una vez que miramos el rostro de Cristo y vemos la gloria resplandeciente de Dios, eso es todo lo que es Dios. Eso es todo lo que es Dios, se revela en Cristo. Y una vez que vemos que Cristo es Dios, porque eso es lo que vamos a ver, Cristo es Dios y Dios se revela en Él. Y una vez que vemos eso, estamos hablando entonces en términos de que un hombre ha sido salvado. Esa es la salvación para un hombre. Una vez que se quita el velo y te ves claramente como si estuvieras mirándote en un espejo justo frente a tus ojos y no hay ninguna cosa que obstaculice eso y ves la gloria del Señor, se lleva a cabo un proceso de transformación. En el griego dice metamorfosis. Si usted va al griego, en esa transformación dice metamorfosis. Ese es un verbo de acción continua, es progresiva. No quiere decir que usted tiene una metamorfosis hoy y nada más, sino que es algo continuo, ¿sí ves? Es algo que está constantemente, es un proceso que está constantemente ocurriendo una y otra vez, ¿sí? Estamos siendo transformados, eso es lo que dice.
Acá el texto dice, somos transformados, pero estando el verbo en esa condición progresiva, está diciendo, estamos siendo transformados. ¿Y en qué estamos siendo transformados? Dice, de gloria en la misma imagen. ¿Qué imagen? La imagen de la gloria de Dios. La imagen de la gloria de Dios revelada en el rostro de Jesucristo. Y a la final, ¿qué significa eso? Que continuamente estamos siendo transformados a la semejanza de Cristo. Continuamente estamos siendo transformados a la semejanza de Cristo, moviéndonos de un nivel de gloria a otro nivel, a otro nivel, a otro nivel, progresivamente, y estamos cada vez asemejándonos más a nuestro Señor Jesucristo. Esa es la santificación progresiva. Esa es la santificación progresiva. Mientras la gloria en el rostro de Moisés estaba disminuyendo, y cada vez se diluía y se iba completamente, el creyente en el nuevo pacto, la gloria está aumentando, cada vez más está siendo transformado a la imagen de Jesucristo. Así que no es una gloria que se desvanece, ¿sí ves? Es una gloria cada vez mayor y cada vez más brillante. Como dice el Salmo 84:7, irán de poder en poder. Eso es lo que significa. ¿Y quién lo hace? ¿Quién es el que lo hace? El verso 18 termina diciendo, como por el Espíritu del Señor. El Espíritu del Señor es el que hace esto y nos da la libertad de la ley. Cuando Él obra, cuando Él ejerce su poder, nos da libertad. El Espíritu Santo no quiere que regresemos al antiguo pacto. Recuerda usted a Gálatas, haciendo este pedido a los Gálatas en el capítulo 5, verso 1, que también estaban desviándose y regresándose al antiguo pacto, y le dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. No regreses, no te vuelvas atrás. ¿Cómo vas a regresarte atrás? La salvación es por gracia, no es por obras, no es por el cumplimiento de la ley. ¿Cómo puedes estandarizar la ley y que la vas a cumplir y entonces tú vas a seguir y vas a ser salvo o vas a ser santificado por ello? Si ustedes regresan al yugo de la esclavitud, han dejado a Cristo sin efecto en ustedes. Pero ustedes son hombres del nuevo pacto, es lo que le dice. ¿Por qué regresar a una gloria que se desvanece? ¿Por qué regresar a una gloria que está disminuyendo cada vez? Cuando puedes llegar al nuevo pacto, mirar la gloria de Jesucristo, y mientras contemplas esa gloria, eres transformado de un nivel de gloria a la siguiente. Eso es lo que debe hacer todo creyente. Nada puede detenerle al creyente en eso. Pablo dice de Romanos, a los que él conoció de antemano los predestinó, y a los que predestinó los llamó, y a los que los llamó los justificó, y a los que los justificó él también, dice, glorificó. Nada puede detener ese proceso, ese círculo, ¿ves? Que Dios lo tiene todo así en su soberanía. Nada puede detener el proceso. Simplemente nos estamos moviendo de un nivel de gloria al siguiente nivel de gloria. Eso es todo lo que hacemos. Cuando usted es un nuevo cristiano, usted es un poquito como Cristo, ¿sí? Él es un poco manifiesto en la vida suya. Usted ha visto escuchamos los testimonios de los nuevos creyentes el día miércoles pasado, y seguramente algunas personas podrían identificar a estos hermanos diciéndoles cristianos. Cuando alguien es convertido, hay algún cambio. Hay algún cambio que alguna persona, algún impío se da cuenta. Oye, tú eres diferente. Ya no estás haciendo lo mismo que hacíamos o que yo te veía hacer. De alguna manera se identifica. Y ese cristiano se parece un poquito más a Jesucristo. ¿Ves? Ese es el camino. Así es como comienza. Y ellos pueden decirte en tono burlón, cristianos, así lo dijeron como un mote a los cristianos por primera vez. Cuando los veían comportarse como Cristo, dijiste, son unos cristianos. O sea, se parecen, se asemejan a Jesucristo. Eso es lo que estaban diciendo.
Es decir, que Jesucristo se hace evidente en la vida de un creyente. Se nota, se va a notar, tiene que notarse, ¿ves? Y en eso es lo que estamos involucrados nosotros. Esa es la única cosa en la que nosotros estamos involucrados, en esa santificación progresiva. Ese es el objeto de la vida de Pablo y debería ser el objeto de nuestra vida, porque ese fue el propósito por el cual Dios eligió a su iglesia y hizo redención a su pueblo. ¿Para qué? Para hacerlos semejantes a su Hijo. Ese debe ser también nuestra involucración. Esa debe ser también la meta de nuestra vida, el objetivo de nuestra vida, parecernos más a Jesucristo. Y solamente quisiera pasar de un nivel de gloria a otro nivel de gloria. Así debería ser en nuestra mente eso. Pablo dice, yo solo hago una sola cosa, y eso es lo que hacía el apóstol Pablo. Al final llegamos a ser como lo que adoramos, ¿verdad? Lo que tú adoras, eso llegas a ser. Eso es lo que llegamos a ser, de acuerdo a lo que nosotros adoramos. Si adoramos el dinero, entonces nos volvemos materialistas y se va a notar inmediatamente en la vida de toda persona que es materialista. Si adoramos el poder y el prestigio de este mundo, nos volvemos fríos e insensibles y se va a notar eso. Si adoramos a un ídolo, nos volvemos tan espiritualmente muertos y sin vida como una piedra cuando adoramos a ídolos. Y por otro lado, si adoramos a Cristo, seremos conformados a su imagen. Si el velo se quita y contemplamos la gloria del Señor que brilla en el rostro de Jesucristo, y Él está haciendo nuestra preocupación cada vez mayor, entonces estamos siendo transformados imperceptiblemente a su imagen por el poder del Espíritu Santo. Y esta es la meta del nuevo pacto. Esta es la meta del nuevo pacto. Así que este versículo tiene un significado grandísimo para nosotros, porque habla de nuestra creciente gloria, de la santificación que tiene lugar por el Espíritu Santo en el nuevo pacto. Y es la manera como el apóstol Pablo dice que nosotros debemos crecer. Así les decía a estos hermanos de Corinto. Y las personas, las obras ceremoniales, los sacramentos, los sacerdotes, los sistemas de justicia inventados por los hombres, no ofrecen absolutamente nada. Ellos no les ofrecían nada a los corintios. No les ofrecen absolutamente nada. Todo lo que necesitamos es a Cristo, es lo que está terminando y redondeando el apóstol Pablo. Todo lo que necesitas hacer es quitarte el velo, mirar el rostro de Jesucristo, y el Espíritu de Dios comienza ese proceso de conformarte cada vez más a la imagen de Él. Eso es el cristianismo. Ese es el cristianismo. Así que no se trata de campanas, de silbatos, de velas, de túnicas, no se trata de papas, de cardenales. El cristianismo es una vida en Cristo Jesús, siendo transformados de una gloria a otra gloria mayor. Habla de una relación con Jesucristo. Esto es todo lo que necesitamos los creyentes, ser transformados a la imagen de Él. Lo que importa entonces es la relación que tenemos con Él, de ver su gloria. Oremos. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, gracias por este